Jesucristo no solamente es el primogénito, el principal de toda la creación, no solamente es el creador de todo lo existente, sea visible o invisible, no solo es el sustentador de todo lo creado, no solamente es la cabeza de la iglesia, no solamente es la cabeza del cuerpo y el primogénito de entre los muertos, sino que también es el reconciliador de toda la creación. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 19, que al Padre le agradó que en Jesús habitase toda plenitud, es decir, toda belleza, toda perfección, que Jesucristo como que expresara y resumiera toda la belleza y todo lo bueno que existe en la creación. Y entonces dice que no solamente eso, sino que al Padre le agradó que Jesucristo también fuera el medio. Versículo 20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a otra función muy importante y fundamental de la persona de Jesús. Es que Jesucristo reconcilia todas las cosas. Y para entender esta palabra y este concepto de reconciliación, tenemos que ir, yo creo que a los comienzos mismos de la raza humana, cuando Adán y Eva ofenden a Dios y desobedecen a Dios. Y entonces, como consecuencia de esto, se desata en el universo una dinámica de conflicto y de división, donde ya el hombre y su creador están divididos, están separados, están en guerra, donde el hombre y la mujer que antes habitaban en perfecta armonía, ahora también están en guerra. La mujer conspira contra el hombre oprime a la mujer. No solamente eso, sino que el hombre y la naturaleza, la tierra, entran también en guerra y en conflicto, donde la tierra que antes le daba al hombre su fruto en una forma natural, espontánea, sin sufrimiento, dice Dios que ahora el hombre tendrá que arrancarle a la tierra su fruto, tendrá que ararla, tendrá que trabajar con sudor de su frente y con sufrimiento para poder extraerle a la tierra sus frutos. Y no solamente eso, sino que también dice que el hombre va a estar dividido consigo mismo. El hombre entonces está en guerra, está enajenado, está alienado de sí mismo. Su mente le dice una cosa, su espíritu le dice otra, su cuerpo le dice otra. Los hombres están en guerra unos con los otros. Es como que cuando llegó el pecado al mundo y a la creación, todo se salió fuera de su eje. Y en vez de todo trabajar en unidad y en armonía, como Dios lo había determinado, con el pecado que entra al mundo, toda la creación se desajusta y todos los elementos que la componen entran en guerra unos contra los otros. Y entonces Jesucristo aparece como un elemento que viene a reconciliar todas estas cosas y a volver a ponerlas en armonía unas con las otras. Sabemos que esa armonización total y definitiva de la creación no se dará hasta que llegue la consumación de los tiempos y el Señor pueda unificarlo todo, donde toda rodilla se doble ante Jesucristo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora estamos en un periodo intermedio donde la muerte de Jesús, su resurrección, su obra aquí en la tierra y su iglesia trabajando en la historia están trabajando. El reino de los cielos está avanzando, tratando de poner todo esto en orden, ¿no? Hay una lucha entre las fuerzas del mal, las fuerzas del bien, el reino de Dios, el reino de las tinieblas, pero esa lucha se está dando para precisamente traer orden al universo. Y llegará un día, dice la Biblia, en que entonces el Señor le entregará al Padre todas las cosas y se las entregará ya para que todo esté en armonía. Fíjese lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que todos en un cierto orden
serán resucitados. Dice, cada uno en su debido orden. 15:23, 1 Corintios. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, es decir, controlado, conquistado, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, dice, luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está refiriéndose entonces ya a un tiempo en que el Hijo sujetará todo. Ya la muerte estará sujeta, la vida estará sujeta, la creación, los hombres, los gobiernos, todos los elementos de la historia se sujetarán al Padre. Y entonces cuando el Hijo haya completado ese proceso de sujetarlo todo, todo lo que está en conflicto, todo lo que se revela contra el Hijo, contra el reino de Dios, entonces Él tomará todo eso como un manojo de orden y se lo entregará al Padre, diciendo, Padre, he completado lo que tú me dijiste. Y ahora entonces dice que el Hijo también reconocerá en una forma formal el señorío del Padre, y no habrá nada entonces que cuestione, no habrá nada en guerra con Dios o consigo mismo. Y entonces el mundo, la creación que espera, dice el apóstol Pablo, ese día de su liberación, entrará en el orden de Dios. ¿Entiende usted entonces por qué Pablo está diciendo que Dios quiso por medio de Jesucristo reconciliar junto con Él todas las cosas? Cuando Cristo muere en la cruz, está como desatando ahora un principio de orden, de reconciliación. Todos estos elementos que fueron puestos en conflicto unos con otros por el pecado, ahora comienzan a alinearse unos con los otros, y la creación entonces vuelve a su centro y a su orden original. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el universo. Todavía eso no se ha dado completamente, pero nosotros sabemos que un día se dará. Anhelamos cielos nuevos, tierra nueva, un lugar, un estado de la creación donde no haya más muerte, más guerra, más pobreza, más opresión, más desorden y violencia, y los gobiernos se sujeten a Jesucristo y al Padre. Ese es el orden que Cristo hace posible, y es lo que Cristo hace en nuestros corazones también, de unificarnos a nosotros mismos, con Dios y con nosotros mismos y con Él, cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Qué maravillosa función, la función reconciliadora de Jesucristo. Dios les bendiga.